instantes para explicarnos a detalle de lo que se trata la iniciativa de ley de infancias trans. Tenemos en la línea telefónica al diputado local de Temístocles Villanueva. Él es promotor de esta propuesta. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Pues explíquenos de manera muy breve a la audiencia capitalina en qué consiste esta propuesta de ley. Gracias a ti, Ale. Pues mira, lo que estamos buscando es reformar el Código Civil en lo que se refiere al proceso para cambiar la identidad de género de una persona. Uno de los requisitos existentes actualmente es la mayoría de edad. Lo que estamos buscando es eliminar este requisito que resulta discriminatorio para todas las niñas y niños trans, que aunque resulta un tema que suena complejo por la falta de información que tenemos sobre la sexualidad, es una realidad que se vive en esta ciudad, y estas personas que no pueden acceder al trámite administrativo tienen que hacerlo a través de un juicio. Y bueno, pues un juicio resulta un desgaste importante para una familia, tanto en temas económicos, en tiempo, en lo emocional, porque un juez no está preparado para cuestionar a un niño sobre su identidad de género. Y lo que estamos entonces generando es un par de requisitos que requiere el menor para poder realizar este trámite. El primero de ellos es realizarlo en compañía de su madre o de su padre o cualquier tutor. Y el otro requisito es que en una entrevista ante un juez del registro civil pueda realizar la petición de manera libre ante la pregunta expresa de si es su deseo cambiar su identidad de género. Diputado, pues hay que decirlo, esta iniciativa ha causado un poco de controversia. ¿Cuál es la postura de los otros grupos parlamentarios allá al interior del Congreso capitalino? Hace unos momentos presentábamos en las pantallas de Capital 21 a nuestra audiencia. El día de ayer algunas organizaciones, algún grupo de organizaciones civiles de Pro Familia, Pro Vida, le llaman ellos, están en contra de esta iniciativa de ley, ya que dicen pues los menores no están facultados para poder tomar una decisión como esta. ¿Ustedes se han allegado a grupos de expertos, de especialistas para fundamentar esta iniciativa? Bueno, hemos tomado en cuenta los estudios que existen, que ha publicado la Academia Americana de Pediatría, que afirman que la identidad de género una persona la tiene clara, la define desde que puede verbalizar quién es y cómo se llama. Esto ocurre alrededor de los 5 años y por eso la necesidad de que la entrevista sea un requisito para poder cumplir con lo que la ciencia ha descubierto, que una persona cuando puede verbalizar quién es y cómo se llama, tiene claridad sobre su identidad de género. Y claro, pues existen en esta ciudad aún grupos bastante intolerantes, no solo en este tema, en muchos otros, pero la constante es oponerse al reconocimiento de derechos a la población de la diversidad sexual compuesta por lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Históricamente esta ciudad ha avanzado, ha generado debates importantes que han puesto la vanguardia del país. De eso debemos sentirnos orgullosos, que en esta ciudad reconocemos derechos sin cuestionar moralmente a ninguna persona sobre su orientación sexual o sobre su identidad de género. Y bueno, pues las infancias son un tema tabú porque pareciera que este asunto sexualiza a las personas, pero no estamos hablando de sexualizar a las personas, estamos hablando del derecho a la identidad. No estamos hablando de que al realizar este trámite los menores iniciarían su vida sexual, no, simplemente estamos hablando de cómo el menor se va a presentar frente a sus compañeros de la escuela, en los espacios deportivos, a la hora de abordar un vuelo. Son asuntos de la vida cotidiana que a nosotros puede que nos parezcan irrelevantes, pero que a una niña o a un niño trans le generan una gran cantidad de impedimentos para poder realizar su vida cotidiana, no se diga a sus familiares, a su madre, a su padre. Precisamente eso, diputado, este alcance tendría que ser mayor respecto a las niñas o a los niños trans. En caso de aprobarse esta iniciativa, ¿ustedes tendrían contemplado alguna campaña de información para brindar estas herramientas a las familias capitalinas y explicarles cómo es que deben guiar a los niños a que puedan llegar a una identificación de género de una manera respetuosa, de una manera amigable? Bueno, mira, actualmente el DIF y el COPRED ya tienen acompañamiento a las familias de menores trans, porque esta realidad, insisto, existe, no es que nosotros por legislar ahora creamos a un tipo de personas. Las personas menores, que además son personas trans, ya existen y además viven una doble discriminación, por ser trans y por ser menor de edad. Hay un proceso
de discriminación mucho más complejo. Lo que sí tenemos que generar ahora es una capacitación a los jueces del registro civil para que sepan tratar con estos temas. De repente también se envía el mensaje desde los grupos intolerantes que lo que nosotros queremos es promover una cosa que ellos le han llamado ideología de género. No existe tal cosa. Lo que existe es el respeto a los derechos humanos. No se trata de promover que las niñas y los niños sean trans. Quien es trans no lo elige. Quien es trans es una condición humana con la que vive y con la que tiene que coexistir en su sociedad, y lo que estamos generando es un ambiente menos hostil para estas personas. Rápidamente, diputado, se espera que mañana sea discutida esta iniciativa en el Pleno en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tan probable ve que sea aprobada? Bueno, no va a ser discutido mañana, ya fue publicada la orden del día. Me imagino que lo estaremos discutiendo la próxima semana en el Pleno. El día de hoy, algunos grupos parlamentarios como el mío estamos en plenaria discutiendo temas de agenda, entre otros, por supuesto, el resultado de la discusión en comisiones fue que la totalidad de los diputados y diputadas de Morena votamos a favor, los diputados del PAN votaron en contra, una diputada del PRD a favor, una diputada del PT a favor y una diputada del Partido Verde a favor. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Diputado Temístocles Villanueva, lo invitamos a conversar la próxima semana, pues para que nos cuente cómo les fue ahí en el Pleno con esta iniciativa de Ley de Infancias Trans. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ti, Ale, que estés muy bien. Igualmente, muy buenos días.